Cordial saludo. En este caso vamos a continuar con el ejemplo de método cascada. En este caso entonces vamos a realizar la secuencia 1A1 más, 2A1 más, 2A1 menos, 1A1 menos con relación a este diagrama de fase. Ya sabemos cómo conformar el diagrama de fase con relación a una tabla en el que me asocia lo que es el actuador y el sensor. Entonces vamos a proceder a la implementación de los grupos. En este caso, entonces, para implementar el método cascada, se empieza a formar el primer grupo desde la izquierda y cuando aparece una identificación del mismo cilindro repetida, se coloca una línea vertical o inclinada a la identificación repetida forma parte del grupo siguiente. Entonces, ¿qué nos dice este enunciado? Vamos a empezar con la secuencia textual de los movimientos y vamos a tenerla de esta forma, como la tenemos acá. Entonces, simplemente vamos a formar una línea, un slash, y evitar que se repitan números de cilindros, que dentro de este slash vamos a ir formando grupos evitando que se repitan los cilindros como tal. Entonces, por ejemplo, el cilindro 1A1 es diferente al cilindro 2A1. Pero ¿qué pasa? Si sigo leyendo, vamos a ver que el cilindro 2A1 es el mismo cilindro 2A1. Entonces, como es el mismo cilindro y en un mismo grupo no deben estar dos cilindros, formamos un slash. Seguimos leyendo y decimos 2A1 menos 1A1 menos, eso quiere decir que no se repite cilindro. Entonces aquí por medio de este slash hemos formado lo que son los dos primeros grupos. El primer conjunto de letras sería entonces 1A más, 2A más y se llamaría el grupo 1 y el segundo grupo sería entonces el 2A1 menos y 1A1 menos. En este caso, este sistema se puede solucionar con dos grupos. ¿Qué otra recomendación nos da el sistema? Cada línea vertical o inclinada de separación significa que es preciso un cambio de grupo. Entonces vemos que deben haber unas señales que se involucran en cada uno de los grupos para hacer el cambio de los cilindros y debe haber una señal para el cambio de grupo. Vamos a observarlo en el siguiente ejemplo o en el siguiente diagrama. Entonces en este caso hay otras recomendaciones. Una salida o entrada de un cilindro debe aparecer una sola vez por grupo. Dicho de otra forma, en cada grupo no puede haber una identificación repetida, lo que hablábamos entonces en el enunciado anterior. Yo en la conformación de los slash no puedo repetir cilindro. Entonces, por ejemplo, aquí nos están dando un ejemplo. No se podría de forma continua tener uno más y uno menos, ¿cierto? Que el mismo cilindro avance y retroceda. Ahí tendría que poner un slash. La cantidad de válvulas requerida es igual al número de grupos formados menos uno. Entonces aquí otra de las recomendaciones, y ya lo habíamos visto en el video anterior. Tenemos dos grupos, en este caso dos grupos, ¿cuántas válvulas debo utilizar? Entonces la ecuación dice que es cantidad de grupos menos uno, entonces necesitaría una válvula. Ya vimos en el ejemplo de los videos anteriores que podemos hacer los grupos con válvula 5 vías, 2 posiciones o con válvula 4 vías, 2 posiciones. Sería el mismo funcionamiento. Ya es lo que podamos encontrar en el mercado. Entonces, dos grupos, una válvula. Ya entonces vimos el esquema en el video anterior para la selección. Aquí vemos el ejemplo del funcionamiento de los grupos. Vemos que hay una señal que me activa el grupo 1 si la fuéramos a usar con válvula 4 vías 2 posiciones y una señal que me activa el grupo 2. Si lo quisiéramos hacer con válvula 5 vías 2 posiciones, la implementación es la misma.
Ya entonces acá vamos a asociar del diagrama de fase cuáles son las señales que hace que cambie de estado los grupos. Entonces vemos la importancia inicialmente de cómo llegar a este texto. Este texto abreviado quiere decir el que nos va a servir para la conformación de los grupos. El diagrama de fase ya lo sabemos conformar, y del diagrama de fase es que vamos a sacar estas nomenclaturas para los cambios de grupo o cambios de estado. Entonces, ¿cuál es el funcionamiento? Si venimos al diagrama de fase, decimos que un pulsador 1S1 me va a dar una señal para que el cilindro 1 a 1 avance. Cuando el cilindro 1 a 1 avanza, entonces lo colocamos acá y vemos que la primera señal que debemos colocar en este diagrama lo vamos a necesitar y nos va a facilitar la estructura neumática cuando estemos activando y colocando las marcas de los pulsadores que van a generar la secuencia. Entonces vemos que es el sensor 1S1. Ahora les explico dónde sale el 1V1. Seguimos con la secuencia, el cilindro avanza. Vamos a ir entonces al siguiente paso, que es que se va a dar el sensor 1V2. Entonces de aquí sale este cambio. Vemos que en naranjado están lo que es el cambio de grupos. Vemos que son dos grupos. Ponemos un slash al inicio y un slash al final para hacer el salto de cambio de grupo y tenerlo muy claro. Y en azul estamos haciendo el cambio de estado dentro del mismo grupo. Esto nos va a ayudar para cuando estemos haciendo la asignación de los finales de carrera nos quede más fácil en el diagrama neumático. Entonces vemos que 1V2 lo tenemos acá y viene de acá, me va a hacer el cambio para que el cilindro 2 a 1 avance. Vemos que esta señal nos está diciendo que el cilindro 2 a 1 avance. Entonces vemos que avanza el cilindro. La siguiente señal que se va a dar en la secuencia es en el punto 3, que es cuando el cilindro esté en total avance, se va a dar la señal del sensor 2V2. Eso quiere decir que ese sensor 2V2 se va a activar. Acá es muy importante porque aquí fue cuando se formó el grupo, teniendo en cuenta la recomendación de que no se pueden repetir letras del mismo cilindro o nomenclatura del mismo cilindro. Independiente si el cilindro está en avance o retroceso, sigue siendo el mismo cilindro, entonces por eso aquí es un cambio de grupo. Y ya estamos detectando quién es el final de carrera que me hace el cambio de grupo para pasar del grupo 1 al grupo 2, que sería el final de carrera 2B2. Si seguimos en la secuencia, el cilindro va a retroceder, el cilindro 1A, el 2A1 está retrocediendo y se va a activar cuando retroceda el final 2B1. Entonces ese final es el que me va a hacer que este sistema se dé. Después de retroceder se activa el final 2B1. Sale de acá y sale de acá. En este caso, cuando se activa ese final, manda una señal y esa señal me dice que al cilindro 1 a 1 retroceda y ya entonces tenemos que el cilindro 1 a 1 va a retroceder. Esta secuencia del cambio de grupos y cambio de estados es muy importante teniendo en cuenta que esta estructura nos va a servir para facilitar la asignación de las marcaciones cuando estemos realizando el plano. En este caso, la explicación del 1V1 es la última señal que se da en la secuencia. Normalmente la voy a comparar con la primera señal que se da en la secuencia. ¿Cómo hago esto? Lo comparo con una válvula ahí para que en medio de que se esté dando la secuencia, si el operario le da por oprimir otra vez 1S1, no pase nada hasta que se termine toda la secuencia. Entonces para eso está ubicado el 1V1 en este punto. Me evita que si el operario oprime simultáneamente 1S1 mientras está dando la secuencia sea interrumpida y simplemente termine como tal y evitar daños en la producción.
Entonces vemos que como necesitamos dos grupos, este sería la estructura recomendada. Vale aclarar que esta estructura la explicamos en el video anterior, paso a paso cómo funciona. Entonces simplemente es tener claro que esta es la estructura que vamos a utilizar, ya que seguiría implementar una estructura de control para dos cilindros con medio de una válvula biestables para cada cilindro. Entonces vamos a implementarla. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos la estructura y debemos tener un pulsador para el inicio y una señal que hace que cambie de estado el grupo. Ya en este caso estos dos ya los tenemos detectados. La señal que hace que cambie de grupo, de estado el grupo, ¿cuál es? La señal 2B2 es la que hace el cambio de grupo al grupo 2. Pasa de grupo 1 a grupo 2. Y la señal que activa el grupo 1, en este caso sería un pulsador, y si queremos le podemos poner un 1B1, comparar con la última señal para que se dé una secuencia completa y no sea interrumpida por una segunda activación del pulsador. Entonces aquí vamos a ir llenando esta secuencia. En este caso que estamos viendo es la secuencia de los grupos de dos grupos cascada. Tenemos unas zonas en blanco. Esas zonas en blanco las vamos a ir llenando de acuerdo a este esquema de la izquierda. Vamos a ir asignando señales de acuerdo a lo que tenemos en este esquema que ya vimos cómo se saca. Entonces en este caso vamos a empezar por la primera señal, teniendo en cuenta que esta es la estructura inicial, y ya vamos a ver algo diferente acá, que es entonces si deseamos hacer el control de dos cilindros, tenemos entonces dos cilindros, pueden ser doble efecto, simple efecto, y ya están controlados por medio de válvulas biestables 5.2. Entonces esa va a ser siempre la estructura. Ya que vamos a hacer entonces, vamos a buscar y activar la primera señal. Entonces la primera señal es ¿cuál? Teniendo en cuenta que ya en el video anterior vimos el funcionamiento de los grupos de cada una de las estructuras. Entonces vamos a ver que si yo necesito activar el grupo 1, o sea este, ¿qué señal es la que debe ir acá? Entonces la señal que debe ir acá simplemente es un pulsador o una válvula 3 vías, dos posiciones, normalmente cerrada, y va a ser nuestro pulsador. Entonces vamos a ir a la siguiente diagrama y vamos a encontrar que tenemos entonces las dos primeras señales que necesitamos implementar en nuestro esquema es un pulsador 1S1 y un final de carrera. Ya explicamos que en videos anteriores si queremos hacer una comparación de dos válvulas en serie, eso quiere decir que es una compuerta lógica I. Entonces aquí estamos garantizando que las dos están en serie, el pulsador y el final de carrera 1V1 me van a hacer el grupo 1. Aquí entonces estamos viendo que se forma este grupo. Ese grupo se activa y ya entonces aquí es donde empezamos a interconectar estas líneas. Vemos que el primer grupo me hace al cilindro 1A1 avanzar, entonces por eso conectamos directamente de la válvula que no me da el avance este nodo al grupo 1. Ya entonces si fuéramos a hacer el siguiente paso, ¿cuál es la idea? La idea es saber que se activa. Se activa entonces cuando el cilindro avanza, se activa el 1V2. Ya lo sacamos de este diagrama, de esta secuencia. Entonces 1V2 controlado o tomando aire del grupo 1 me va a hacer a 2A1 más. O sea que, ¿quién es el que me hace el cilindro avanzar? La señal que yo coloque acá. Entonces ya estamos viendo que del grupo 1, o sea, sale esta línea, va a ir algo conectado acá, que es otro final de carrera de rodillo, válvula 3 vías, 2 posiciones, y va a ir marcado como 1V2. Vamos a verlo. Entonces observamos que 1V2
me conforma el avance del cilindro 2A1 y el cilindro avanzaría. Ya entonces, si fuéramos a armar el siguiente paso, sería entonces del mismo grupo 1 va a ir una señal. Ya sabemos entonces que este 2B2 es una válvula 3 vías 2 posiciones y me va a hacer el cambio de grupo. Entonces, ¿dónde va el cambio de grupo? El cambio de grupo va en este punto. Entonces aquí simplemente deberíamos colocar una válvula 3 vías 2 posiciones con la marcación de la válvula 2B2. Entonces vamos a observar. Esa válvula me hace este cambio. Ya es cuando se ve ese cambio, también se va a ver que esa línea del grupo 2 me va a hacer al cilindro 2A1 menos retornar. O sea que vamos a ver que el grupo 2 me va a hacer retornar este cilindro de 2A1. Entonces en este caso vamos a ver que aquí va a haber una conexión también. Entonces efectivamente, siguiendo la conformación del plano, vemos que 2B2 me hace el cambio de grupo, por eso va acá. Y del mismo grupo se me hace el retorno para el cilindro. Ahora, si ya se dio el grupo 2, el cilindro está en retroceso, entonces estamos en este punto, está retrocediendo. Ya cuando el cilindro termine de retroceder, lo que va a pasar es que se va a activar el 2B1. Entonces el 2B1 me va a hacer 1A1 menos. ¿Y dónde se hace el cilindro 1A1 menos? Con la señal que entre por el nodo 12. O sea que aquí, en este punto, debería colocar una válvula de 3 vías, 2 posiciones, normalmente cerrada, accionamiento por final de carrera o por rodillo, que me haga este cambio. Entonces eso es lo que vamos a observar, que en este espacio en rojo, con esta cruz va a ir una válvula 3 vías, 2 posiciones. ¿De dónde sale? De este paso. Entonces vemos acá que ya está conformado nuestro esquema cascada. Ya tenemos entonces que se activa el sensor 2B1 y se realiza el retroceso del cilindro. De ahí sale esta marcación. Entonces de aquí nos queda aclarar que hay señales que están directamente haciendo el cambio de estado y pueden ser el mismo grupo, como lo hace entonces, por ejemplo, cuando se activa el grupo 1. Cuando se activa el grupo 1, se conecta directamente una manguera y hace el avance del cilindro, pero entonces, por ejemplo, para el siguiente estado es un final de carrera alimentado del grupo 1 y me hace el avance del cilindro 2. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que hay un final de carrera 1V2 que está alimentado del grupo 1 y que me hace el avance del cilindro 2A1. Teniendo claro que este nodo 14 nos va a dar, como está la configuración de la válvula, el avance del cilindro. Ya que si vamos a hacer un cambio de grupo, entonces es un final de carrera que esté alimentado del grupo anterior, entonces el grupo anterior es el grupo 1 y me va a dar el cambio al grupo 2, que final, el 2B2. Entonces vemos acá que, como lo estoy preguntando, del grupo anterior, aquí dice del grupo anterior, y un final de carrera estamos haciendo el cambio de estado para el grupo 2. Estos sistemas de válvulas I también los puedo simplificar, dado el caso que se puedan simplificar. Entonces, ¿cómo los identifico? En este caso, entonces, simplificando lo que es los componentes. Inicialmente vamos a ver que este ya es el plano final y así quedaría. Esta sería entonces estructura tradicional. La estructura tradicional quiere decir que tiene válvulas I para yo preguntar por los estados anteriores, pero digamos que
implementar este sistema con estructura tradicional nos puede salir un poco más costoso. Si queremos ahorrar un poco de dinero, podemos simplificarlo. ¿Por qué? Porque entonces podemos ver que yo estoy preguntando simplemente por el grupo anterior y un final de carrera, pero entonces yo podría alimentar ese final de carrera del grupo anterior. ¿Qué quiere decir? Podría venir y traer acá una línea, alimentarlo del grupo anterior y ya estoy anulando este y simplemente conecto directo al cambio del grupo. Lo mismo en este sentido, yo podría estar preguntando por el grupo anterior, entonces quiero anular esta válvula, vengo simplemente, hago una conexión al grupo anterior y alimento esta de acá. Y estas líneas las elimino y ya aquí podría tener la solución sin esta válvula así. Vamos a ver cómo queda la secuencia, estructura de dos grupos simplificada. En este caso, entonces ya desaparecemos las válvulas SID y simplemente preguntamos por los grupos anteriores. Entonces, era una válvula I conectada al grupo 2. Vemos que ya simplemente la alimentación de las válvulas va al grupo 2 y ya sabemos que el grupo anterior, siempre pregunto por el grupo anterior, entonces vemos que es la alimentación del grupo anterior me va a dar la alimentación del sensor 2B2. Entonces por eso vemos que el grupo anterior me da la alimentación del sensor 2B2. Vamos a ver la simulación de estructura de grupos simplificada y tradicional, teniendo en cuenta que la secuencia que se debe realizar es esta de acá. Aquí ya tenemos entonces el plano implementado. Si queremos aprender a configurar cilindros, configurar finales de carrera, a saber cómo se realizan las conexiones, podemos consultar los videos anteriores donde ya está explicado cómo configurar cada uno de estos componentes. En este caso vamos a proceder a recordar entonces que la secuencia como tal que se debe realizar es que el cilindro 1 a 1 avanza, se sostiene, avanza el cilindro 2 a 1, retrocede el cilindro 2 a 1 y retrocede el cilindro 1 a 1. Vemos que es la implementación en este caso, de la estructura tradicional. Ya vimos cómo se va llenando y se van posicionando los finales de carrera. Simplemente entonces venimos a la opción de simulación, vamos a ponerla lenta para irla explicando el comportamiento y le vamos a dar a avanzar. Entonces en este caso tenemos que los dos cilindros están en retroceso, vamos a darle a avanzar. Como estamos preguntando por la última señal, si se está dando la última señal es que el cilindro 2B1 esté en retroceso y el 1B1 esté en retroceso, podemos avanzar. Entonces en este caso se da el cambio de estado, se activa este grupo, por ende se da el avance del cilindro. Solo está activo ese grupo, cuando se dé el avance va a tocar al final de carrera 1B2. El 1B2 está en esta posición, se va a activar, me va a dar el avance del cilindro 2 a 1. Cuando el cilindro detecte su posición de avance, me va a dar el cambio de estado del grupo, se va a activar este final de carrera, me da el cambio de estado de grupo y directamente, sin la ayuda de otro cilindro, de otro final de carrera, en este caso retrocede el cilindro 2 a 1 y ya entonces cuando se detecta la posición final, en este caso se activa el retroceso del cilindro 1 a 1. Entonces aquí estamos viendo que se está cumpliendo la secuencia de que avanza el 1 a 1, se sostiene, y el 2 a 1 avanza y retrocede. En este caso le vamos a dar stop, vamos a ver la simulación 1 a 1, le damos OK y vamos a ver entonces avanza, retrocede. Avanza el 1, avanza el 2, retrocede el 2, retrocede el 1. Si lo queremos
hacer más lento para ver, por ejemplo, el uso de las dos finales de carrera en serie, el final de carrera en serie con el pulsador. Vamos a colocarlo en 10. Vamos a ver que por más que yo oprima el pulsador, la secuencia se va a dar simplemente porque este final de carrera no está activo, sino hasta que se dé el último paso, y el último paso es que el cilindro 1 a 1 retroceda. Vamos a darle otra vez, vemos que está haciendo la secuencia. Por más que yo pulse, la secuencia no se va a dar interrumpida, no se va a ver interrumpida por digamos que la mala operación del pulsador de inicio. En este caso la secuencia va a ir hasta el final y no se va a atrofiar, digamos que el proceso que se está implementando. Ya ahí termina la secuencia. Vemos que se cumple. Esta fue la estructura tradicional. Vamos a observar lo que es la estructura simplificada para ver si se cumple. La simplificada es que se retiraron las válvulas de comparación lógica I, o en este caso de simultaneidad, y se conectan directamente a las líneas en donde están conectadas las válvulas de simultaneidad. Entonces en este caso se conecta acá, alimenta, donde está conectada la válvula de simultaneidad y retrocede. Alimenta de donde está conectada la de simultaneidad y se quita la válvula. Entonces vamos a ver la implementación de este esquema como tal. En este caso entonces vemos la implementación del mismo circuito, la misma configuración de sensores, simplemente quitamos las válvulas de simultaneidad y pegamos directamente las líneas de comparación, teniendo claro que se sigue la secuencia de que el grupo anterior me alimenta el sensor que me está dando el cambio de estado. Entonces, por ejemplo, si yo quiero pasar al grupo 2, debo estar pegado del grupo 1. Si yo quiero pasar del grupo quiero pasar al grupo 1, entonces debo estar pegado del grupo 2, del grupo anterior. El grupo anterior es el que me va a dar la habilitación del siguiente grupo. Entonces, por ejemplo, el grupo anterior al 2 es el 1 y el grupo anterior al 1 es el 2. Teniendo en cuenta que solo hay dos grupos, vamos a dar la simulación. Vamos a ver que el funcionamiento es el mismo. Avanza 1 a 1, avanza 2 a 1, retrocede 2 a 1 y retrocede 1 a 1. Entonces, este es el método cascada para enfrentarnos a lo que es la interpolación de señales o el cruce de señales. Vemos que en este esquema teníamos ese problema, teniendo en cuenta que el cilindro 1 a 1 avanza y le está diciendo al cilindro la señal que se activa, el 1V2, le está diciendo al cilindro 1, el cilindro 2 a 1 que avance. Pero en el siguiente estado, el cilindro 2 a 1, les vamos a decir que retrocedamos. Entonces en este caso aquí había una interpolación de señales en la que le estoy diciendo que avance, pero en la siguiente señal estoy diciendo que retroceda y la señal anterior no se está tumbando, que la señal anterior es el 1V2, el 1V2 sigue activo. En este caso vimos uno de los videos anteriores en los que este mismo diagrama lo implementamos por medio de sensores escamoteables. Ya digamos que es una de las opciones, sensores escamoteables, pero ya estos métodos como tal nos van a garantizar realizar cualquier secuencia que tenga interpolación de señales. Estamos viendo en este caso el método cascada, estructura tradicional y estructura simplificada. Muchas gracias.